No solo el cine o la música tienen cabida dentro de cualquier conversación o de cualquier forma de inspirar a una persona o hacer que se sienta mejor o al menos más estimulada. Sin embargo, nunca podemos olvidar que la letra no está muerta, sino que sigue viva, y que la literatura es algo que a día de hoy sigue manteniendo tanto clásicos como nuevos mundos por crear. Tenemos con nosotros a un buen amigo, tenemos a Alberto Fernández Soto. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido a Búnker de Sesión de Medianoche. Hola Enrique, muy bien. ¿Y tú? Encantado de estar contigo. Genial, me alegro. Tenía muchas ganas de que pasaras por aquí. Para que todo el mundo se haga una idea, Alberto está aquí con nosotros porque me estuvo comentando que tenía un último libro muy interesante. ¿Que no nos dices cuál es? Nos describe un poco de qué va. Claro, pues mira, el último libro que me he leído es Circe, de una autora americana que se llama Madeline Miller, que es una muchacha bastante joven, pero que es una gran apasionada pues, de la historia y de la mitología griega y romana. Ah, qué interesante. Yo con eso me enganché desde Yo Claudio, de Robert Graves. Desde entonces ya, cada vez que sale algo por el estilo, intento pegarme un poco. El libro, cuéntanos un poco sobre quién era Circe y de qué trata el libro. Yo creo que Circe es un personaje que está dentro del imaginario popular de la gente. Lo que pasa es que muchos no somos conscientes de ello hasta que no hablan de ella. Sí. Es un personaje súper conocido de la Odisea, que probablemente mucha gente no se lo haya leído, pero todo el mundo sabe qué libro es, que es un libro de Homero súper famoso. Claro. Es un clásico de la literatura. Y Circe es la bruja que convierte a Ulises, u Odiseo, como quieras llamarlo, en animales. Bueno, a Ulises no, a su tripulación, cuando llegan a su isla. Y es bastante famoso. Yo creo que es como un episodio muy famoso que todo el mundo tenemos en nuestra mente y en nuestra imaginación. Sí, claro, sí. Entonces Circe es esa mujer que convierte a la tripulación de Ulises cuando llega a su isla, dentro de ese viaje tan largo que hace Ulises de vuelta a Ítaca, en animales. Y es como el personaje así más reconocido dentro de la obra, como el Cíclope, puede que sea ella también como el más famoso después de Ulises. Claro, entonces, pero la novela, la autora me había dicho que era... Madeline Miller. Madeline Miller, cuando no habla de Circe en la novela, o sea, la novela que son un buen taco de páginas. Sí. O sea, la sinopsis más o menos de lo que trata sobre ese evento en sí o sobre todo lo que conlleva alrededor. No. Es que Circe es un personaje muy importante dentro de la mitología griega. Bueno, que a mí es un tema que me fascina porque... Sí, claro. Mezcla mucho el arte, la historia, el pensamiento, la filosofía, la mitología, como muchas cosas de ese tipo. Entonces a mí era una cosa que me fascinaba. Y cuando encontré este libro, pues me informé un poco sobre él y me lo compré. Y el libro realmente es como una biografía de Circe. Incluye, por supuesto, este evento con Ulises, pero es una autobiografía, novelada, lógicamente, con muchas licencias que no se ciñen a lo que es el canon mitológico, ¿no? Pero es una autobiografía novelada en el que ella como mujer, hija de un dios, te va contando su historia, que es dura, primero por ser mujer, por lo cual se puede decir que está también narrado de una perspectiva bastante feminista, y segundo por las circunstancias personales de ella, de nacer en una familia tan importante de dioses y ella no tener poderes de antemano como tiene su ancestro. Entonces, bueno, ella recorre un camino muy largo en el que, claro, se incluyen los sucesos que tienen que ver con Ulises. Claro, se incluyen como una parte del todo, o sea, la biografía de Circe, eso me parece muy interesante. Claro. Para la gente a lo mejor que no está muy acostumbrada a leer y le gustaría animarse con este libro, que a mí me parece ya de primera algo interesante a nivel histórico y sobre todo muy curioso de leer, porque ya, tú que sabes que también soy muy fan de los mitos griegos y con esto hay muchísimo de la historia de la humanidad y de la esencia del ser humano en cada mito. Entonces, más o menos si ven a nivel narrativo, ¿cómo lo ves? ¿Es un libro fácil de leer? ¿Es algo un poco más espeso? ¿Cómo lo consideras? Yo soy un lector medio, no soy una persona muy lectora, pues he leído de Paul Auster y me ha costado trabajo porque me parece un autor bastante difícil, por ejemplo, con lo cual me considero un lector medio, no puedo decir que sea un gran lector, y es un libro que se lee muy fácil porque no es denso, no estás leyendo una enciclopedia sobre el personaje de Circe y el mito en sí, sino que lo que estás leyendo es una historia de aventura, narrado desde la perspectiva de esa mujer, pero que incluye... todos los temas que su mito trata y que la Odisea trata sobre ella, pero al final no deja de ser una novela en primera persona de lo que le pasa a esa mujer y de cómo su vida va evolucionando cuando se va encontrando con diferentes personajes, pues desde dioses,
Ulises, como hemos dicho, en fin, su crecimiento personal y también biológico como mujer, es muy, muy, muy entretenido. No tiene nada que ver con nada muy... No es didáctico, por así decirlo. Aprende sobre mitología, pero no es un libro específicamente didáctico, es una novela. Eso es interesante, o sea, que no está centrado en la historia de Grecia, pero sí, por ejemplo, en el desarrollo de la mujer como tal, a través de este mito griego. Efectivamente, al final no deja de ser una historia personal. Claro, la autora lo que ha hecho es novelar un mito que probablemente a ella le apasione. Sí. Lo que ha hecho es una novela, ha desarrollado una novela en la que une muchísimos elementos de la mitología griega tratados con mucha veracidad, porque yo eso sí conozco bastante y están tratados con mucha veracidad, pero al final es una novela que lo que busca es que el lector se enganche, que siga leyendo para ver qué va a pasar y cómo va a actuar ella, y es muy divertido, es un libro muy entretenido y muy legible, para nada complicado en su vocabulario ni gramaticalmente. Yo diría que es un libro para todos los públicos, hombre, para personas mayores de 16 años, ¿no? Que ya comprenden un poquito más ciertas cosas. Sí, bueno, ya a partir de 16 años, si consigues que cojan un libro y suelten el teléfono, entonces esta señora sí que ha hecho un mito clásico. Eso desde luego. Pues mira. Oye, Alberto. Mira, yo creo que dime. Conseguir con este libro. Que se podría conseguir con este libro, que es muy entretenido. Oye, qué bien. Es que luego la gente le da mucho miedo a los libros que son así un poquito más gruesos. Porque me parece que lo he visto en tu casa y es verdad que era un poco tocho. Pero luego con Los Pilares de la Tierra, por ejemplo, era muy sencillo engancharse con ese libro y disfrutarlo. O sea que de primera no hay que tener miedo. Eso, claro, no hay que tener miedo porque el tamaño, que sea un tópico a veces engaña, ¿no? No sé si. Mira, por ejemplo, en la novela esta corta de ciencia ficción, no recuerdo el autor, C. Clarke creo que era, el de Soñarán los androides con ovejas mecánicas. No lo lea. La novela que inspiró Blade Runner, y son muy poquitas páginas y es un ladrillo, un tostón. Qué cosa más inútil de libro, por favor. No tiene grosor ni para calzo. Claro, yo lo que busco en los libros principalmente es que me enganchen, porque, vamos a ver, yo por mi trabajo y tal, leo bastante texto. Y lo que menos me apetece muchas veces pues ponerme a leer, entonces necesito ese incentivo de que sea un libro que me enganche, que tenga una historia buena, no que solamente de contenido sea muy didáctico, vaya a aprender mucho. Es que me crea una tensión para poder seguir leyendo. Claro que si se une la parte didáctica, por ejemplo, y la parte narrativa, como es Matilde Asensi, que siempre hace esas historias de aventuras con mujeres como protagonistas y tal, que te cuenta la historia de todo y además te fascina cómo te lo cuenta, entonces sí es una maravilla, ¿eh? Vamos a recomendar el último Catón, ya que estamos hablando de libros típicos. Recomienda. Yo otro día que me invites recomiendo el que me estoy leyendo ahora, que lo voy a terminar ya mismo y es muy bueno. Pero sí que te quería contar, por ejemplo, de este libro que yo recomiendo que se lo lean, porque además el año que viene probablemente HBO lance la serie sobre el libro, que está en preproducción. Vale. O sea, que la historia es buena. Sí. Fíjate si será buena como para que una televisión tan importante como HBO pues esté produciendo ya lo que va a ser la serie. Bueno, una miniserie, porque al final el libro tiene un final cerrado, con lo cual será una miniserie. Pero HBO está en preproducción ya de lo que será la serie basada en este libro. Hombre, eso sí, es interesantísimo. Y muchísimas ganas de verlo. Sí. Hablando de cosas que enganchan, Alberto, ¿qué te parece si para dentro de alguna semana, más tranquilamente, volvemos a hablar y te prepara algún mito clásico? Porque sé que te conoces muchísimo y sería muy interesante que compartiéramos alguno. Me gusta mucho la idea. Me parece un buen reto. Yo busco, lo comentamos y cuando quieras quedamos y grabamos. Sí, venga, ya nos hemos quedado todos enganchados con esta historia. Muy bien, me alegro mucho. Alberto, muchísimas gracias por pasar por aquí y pasar un ratito con nosotros. Gracias a ti, gracias a todos los que te oyen. Claro, pues nada, nos vemos pronto, ¿vale? Venga, un abrazo. Con esta grata conversación con Alberto Soto terminamos el Búnker sesión de medianoche de hoy. Así que solamente queda decir buenas noches.